Buenas tardes, público presente. La Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia les da la bienvenida a este interesante webinar denominado Taller de Proyectos de Asistencia Técnica IPGH 2022. Al inicio de este taller quiero dar paso para las palabras de bienvenida y apertura por parte del magíster Ramiro Pazmiño, secretario técnico de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH. Estimado coronel. Muchas gracias, Servio. Entiendo que estoy con audio. Sí, Así es. Bueno, muy buenas tardes, damas, caballeros. Reciban un cordial y atento saludo de todos quienes conformamos la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Agradecemos su interés por participar en este taller de proyectos de asistencia técnica. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia es un organismo internacional, científico y técnico de la Organización de Estados Americanos, dedicado a la generación y transferencia de conocimiento especializado en las áreas de cartografía, geografía, historia, geofísica y ciencias afines, con la finalidad de mantener actualizados y en permanente comunicación a los investigadores e instituciones científicas de los Estados miembros, todo ello en constante proceso de modernización. La Sección Nacional del Ecuador es uno de los miembros de este gran organismo internacional. El presente taller de capacitación les permitirá elaborar las propuestas de proyectos en base a la convocatoria de proyectos de asistencia técnica del IPGH 2022 para lograr el financiamiento de los mismos. El objetivo fundamental es instrumentar proyectos de interés regional a nivel panamericano, con una clara orientación hacia los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas en cumplimiento a la Agenda 2030 y en el presente, ante la grave situación por motivo de la pandemia a nivel mundial, será muy importante que consideren orientar sus proyectos a dicho ámbito. Ustedes recibirán una clara descripción de los parámetros que son necesarios y obligatorios cumplir, a fin de que quienes decidan elaborar y postular en base a la convocatoria tengan la oportunidad cierta de ser aprobados por parte de la Comisión Internacional del IPGH que los valora. A través de 3 profesionales invitados quienes nos acompañarán en el taller, con la ingeniera María José Vizcaíno, parte de la Sección Nacional del IPGH, pues dichos profesionales han sido favorecidos con la aprobación de sus proyectos en años anteriores. Estoy seguro que sus casos de éxito, basados en sus experiencias, sabrán enriquecer y complementar apropiadamente el presente taller. Para ellos, un sentido agradecimiento. Muchísimas gracias por colaborarnos. Estimados asistentes, para la Sección Nacional del Ecuador, es un placer contar con su presencia virtual. Estamos seguros que al final lograremos el objetivo propuesto, para lo cual estaremos muy contentos en satisfacer cualquiera de sus inquietudes. Damas y caballeros, bienvenidos. Muchísimas gracias, estimado magíster Ramiro Pazmiño, por esas palabras de bienvenida. El día de hoy tendremos la participación de los siguientes expositores. Contaremos con María José Vizcaíno Guerra, como ya lo comentó anteriormente el magíster Ramiro Pazmiño. María José es ingeniera geógrafa y del medio ambiente por la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, especialista en geomática por el Centro Geo de México, magíster en geografía ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es miembro de la Comisión de Geografía del IPGH, donde es coordinadora del Comité de Comunicación y Difusión. En Ecuador es coordinadora de proyectos de la Sección Nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Sus áreas de investigación e interés
se enfocan en la geografía del paisaje y geografía con enfoque de género. Además, contaremos con la presencia de Rosa Cuesta Molestina, geógrafa y magíster en ordenamiento territorial y planificación territorial por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctora en geografía por la Universidad Nacional del Sur Argentina, especialista en geografía en el Instituto Geográfico Militar, consultora en proyectos de análisis y procesamiento de geoinformación para entidades del Estado, responsable de proyectos de investigación en el campo geográfico auspiciados por el IPGH, autora de varias publicaciones de divulgación geográfica y documentos de pronta respuesta, así como de cartografía oficial del Ecuador. Guadalupe Soasti Toscano es historiadora, investigadora y profesora universitaria, licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Historia y Geografía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Historia Andina, Universidad del Valle y Diploma de Estudios Avanzados de tercer ciclo, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos Europa, América, Arte y Lengua por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Sus áreas de investigación e interés están relacionados con la historia económica y social del siglo XVII, donde ha trabajado temas vinculados al desarrollo de la manufactura textil, obrajes, el comercio, los agentes vinculados a esta actividad y las rutas comerciales de la audiencia de Quito. En la historia de la educación siglo XIX ha incursionado en la exploración de temas afines con la estructura del sistema educativo, la organización de planes, programas y métodos de estudio, así como la formación de maestros y la formación de ciudadanos. Ha incursionado además en el ámbito del patrimonio y la cultura y la historia del Estado. También contaremos con la participación de Hugo Ortiz, quien es profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente está cursando sus estudios doctorales en University of California, Santa Bárbara sobre geofísica de volcanes. Posee una maestría en geofísica otorgada por Boise State University y un título de físico en la Escuela Politécnica Nacional. Ha dirigido y colaborado en varios proyectos de investigación donde ha liderado trabajos de campo en varios volcanes, así como ha participado en la elaboración, edición y publicación de más de 8 artículos científicos. Sin más, quiero dar paso a la primera charla de esta tarde. Le doy la más cordial bienvenida a María José Vizcaíno. Muy buenas tardes, público presente. Muchísimas gracias, estimado Servio. No sé si me ayuda compartiendo, por favor, la presentación de esta tarde de hoy. Listo, Majito. Dame un segundito. Bueno, mientras tanto, sí, mientras mi compañero me ayuda compartiendo la pantalla, quiero darles nuevamente, reiterarles la más cordial bienvenida a este espacio de difusión. Anualmente, la Secretaría General del IPGH lanza una convocatoria para apoyar el financiamiento de propuestas, de proyectos, y justamente de eso se trata este taller. Este taller se trata de comentarles, ¿no? Compartir con ustedes la experiencia como Sección Nacional del Ecuador sobre la formulación de propuestas para la convocatoria de proyectos de asistencia técnica. La siguiente, por favor. Pues bien, el objetivo de este taller es instruirles a ustedes sobre los pasos que deben realizar para postular en la convocatoria, capacitarles sobre cómo redactar una propuesta que sea viable y elegible para presentar a la convocatoria, brindarles tips que ustedes puedan usar en la formulación de sus propuestas y finalmente, como ya les había comentado, compartir experiencias sobre la formulación de los proyectos. La siguiente, por favor.
Entonces, en esta primera parte daremos una breve introducción para que muchos de quienes no conocen qué es el IPGH y esta convocatoria conozcan de qué se trata. La siguiente, por favor. Pues bien, ¿qué es el Programa de Asistencia Técnica PAD-IPGH? Este programa de asistencia técnica, como les estaba comentando, anualmente la Secretaría General del IPGH, con su sede en México, lanza esta convocatoria para el financiamiento de iniciativas científicas, que se basa básicamente en la premisa de que los Estados miembros del IPGH, que son 21 en total, comparten numerosos desafíos y oportunidades de desarrollo. En consecuencia, muchos de ellos pueden ser abordados más eficiente y efectivamente a través de la acción colectiva y la cooperación regional. Es así que el objetivo primordial que tiene este programa de asistencia técnica es financiar la ejecución de acciones especializadas en las ciencias del IPGH. Recordemos que las ciencias del Instituto Panamericano de Geografía e Historia son cartografía, geografía, geofísica e historia. Es decir, que contribuyan a la integración regional y al desarrollo sostenible en temas específicos en las áreas de adaptación al cambio climático, ordenamiento territorial, gestión de riesgos naturales, gestión del patrimonio histórico y género. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son estas características esenciales que tienen las propuestas de proyectos que apoya el IPGH? Hay 3 características primordiales. La primera tiene que ser, antes, por favor. Antes. Ahí, muy amable, gracias. Las iniciativas tienen que ser de interés regional. Y cuando decimos de interés regional, es decir, que no únicamente esta iniciativa tiene que tener interés para mi país, sino también interés para varios países de la región panamericana. Podemos revisar cuáles son esos países de la región panamericana que conforman el IPGH ingresando a la página web del IPGH, www.ipgh.org. Ahí vamos a encontrar un directorio donde se encuentran todos los países que conforman el IPGH. Y además de que esta iniciativa sea aplicable en varios países de la región, deben participar como mínimo 3 estados miembros del IPGH para la ejecución de esta iniciativa. Otra característica esencial es que la iniciativa sea multidisciplinaria y con ello me refiero a que tenga la participación activa de varios especialistas, profesionales de distintas áreas del conocimiento, tanto en los fines y objetivos del proyecto y sobre todo que se involucre al menos 2 ciencias del IPGH, es decir, que involucremos, por ejemplo, cartografía e historia o geografía y geofísica, es decir, al menos 2 ciencias del IPGH. Lo ideal sería que se involucren las 4 ciencias del IPGH. Y finalmente, la tercera característica esencial de estos proyectos de asistencia técnica son iniciativas con enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Sobre todo aquello que tiene que ver con adaptación al cambio climático, ordenamiento territorial, educación, gestión de riesgos naturales, conservación del patrimonio histórico y equidad de género. La siguiente, por favor. Ahora bien, este año IPGH ha tomado en cuenta el contexto en el que estamos atravesando la humanidad. Es así que en atención a las circunstancias excepcionales que vivimos, la convocatoria de este año aceptará propuestas que permitan atender las necesidades relacionadas con la coordinación de políticas y soluciones a nivel regional para atender y enfrentar las consecuencias del COVID-19. Entre los ámbitos que van a valorar las autoridades que califican cada una de las propuestas, sin excluir desde luego las ya mencionadas que son prioridad para IPGH, está tomado en cuenta aspectos como infraestructura ambiental, aspectos sociales, resiliencia, movilidad, etcétera, todo ello que esté involucrado y relacionado al COVID-19. La siguiente. Pues bien, hasta aquí tenemos cuáles son las características esenciales de las propuestas elegibles para la Secretaría General y para el IPGH. Pero ustedes estarán preguntando de qué tipo de iniciativas financia IPGH. Y tenemos 3 tipos de iniciativas. La primera, que es un proyecto semilla, la segunda, proyecto de capacitación y la tercera, proyecto de investigación. La siguiente. ¿Qué es esto de proyecto semilla? Se estarán preguntando ustedes. Proyecto semilla tiene que ver con apoyar el desarrollo de una propuesta que va a ser presentada a un organismo financiero externo.
Me permito dar un ejemplo. Anualmente puede ser que el PNUD realice una convocatoria para proyectos con un monto fuerte que financie proyectos científicos. Si sabemos que en el 2022 el PNUD está abriendo una convocatoria para eso, nosotros podemos aprovechar en este año y enviar a la convocatoria del IPGH justamente este proyecto semilla, que consiste en redactar la propuesta de proyecto que va a ser elevada al PNUD. Nada más es un ejemplo, puede ser otro organismo, nada más. Recordemos que esta propuesta tiene que estar alineada a la Agenda 2030, es decir, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Finalmente, para enfocarnos en cuál va a ser el objetivo de este proyecto Semilla, hay que tomar en cuenta que el resultado debe ser una propuesta para la búsqueda de financiamiento externo con acompañamiento del IPGH. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Pues bien, ahora proyecto de capacitación. ¿De qué se trata esta modalidad? Es apoyar cursos, talleres o actividades equivalentes de interés para los Estados miembros. Todos, la mayoría conocemos que es el Centro de Estudios Panamericanos de Geografía, el CPIG, ¿verdad? Entonces, justamente ese es un claro ejemplo de un proyecto de capacitación. ¿Sí? Las propuestas, las iniciativas que se presentan a través del CPIG es un claro ejemplo de un proyecto de capacitación. Es decir, se presenta una iniciativa que pretende financiar un curso, un taller o una actividad equivalente. Como resultado, ¿qué es lo que vamos a tener de un proyecto de capacitación? Un resumen técnico con un video para difusión en redes sociales y posiblemente también para capacitar. Justamente un webinar puede ser o un taller similar a este. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. No, la anterior. Gracias. Y finalmente, el tercer tipo de iniciativa, que es el proyecto de investigación, que muchos de los que ya han aplicado el programa de asistencia técnica lo conocen, y es apoyar el análisis de un problema técnico-científico de interés para los Estados miembros. Recuerden que cada una de estas iniciativas, todas deben estar alineadas a la Agenda 2030. El resultado de un proyecto de investigación va a ser un informe técnico y la presentación de un artículo científico para una de las revistas del IPGH, específicamente de la comisión en la cual está enfocada nuestra propuesta de proyecto. Recordemos que en IPGH tenemos varias revistas científicas, la revista geográfica, la revista cartográfica, la revista geofísica, la revista Historia de América, Antropología Americana y Arqueología Americana. Gracias. La siguiente. Ahora, hablando en términos de financiamiento, para tener claro cuál es el monto al cual yo puedo acceder a través de esta convocatoria, debemos tomar en cuenta el monto mínimo y máximo para las actividades tanto de investigación como de capacitación son monto mínimo 6.480 y monto máximo 20.000. Ahora hay que entender que estos $20.000 tiene que ver con la extensión del estudio y cuántas ciencias están involucradas del IPGH, ¿sí? Si están involucradas, por ejemplo, las 4 ciencias del IPGH, es muy coherente que yo solicite un monto de $20, estimando que cada comisión puede darme alrededor de $6.480. Sin embargo, para los proyectos semilla únicamente puedo pedir hasta $6.480. Siguiente, por favor. Se estarán preguntando, ¿pero qué rubros me va a cubrir este monto, este financiamiento? Entonces, los rubros que cubre la convocatoria PAT son, por ejemplo, alquiler de equipos. Aquí tenemos alquiler de teodolitos, alquiler de todo tipo de equipos que se necesitan para medición, el financiamiento para la traducción de publicaciones, financiamiento para la organización de talleres, la presentación de resultados del proyecto, financiamiento de resultados de laboratorio, análisis de laboratorio y finalmente también servicios de consultoría. Muchas veces en los proyectos es necesario contratar consultores externos, expertos en un tema en específico, que de alguna manera contribuyan al tema que estamos ejecutando en el proyecto. Entonces son servicios de consultoría. Todos estos gastos son demostrados a través de documentos financieros como facturas y ese tipo de documentos.
Siguiente. ¿Y qué rubros no cubre el financiamiento? Esto también es importante para que a la hora de que, en el caso de que nuestra propuesta sea aceptada, tengamos claro qué es lo que no vamos a poder financiar con el rubro que nos da el IPGH. Entonces está la coordinación o la operación de despachos de investigación, apoyos para participar en conferencias, congresos, por ejemplo. Si uno de los investigadores o quien lidera el proyecto desea asistir a un congreso, a una conferencia, el proyecto no le puede financiar este rubro, ¿sí? Este rubro no es permitido el financiamiento por IPGH. Pago de salarios, honorarios a responsables o colaboradores del proyecto. Por liderar el proyecto, por colaborar en el proyecto, no se pagan salarios ni honorarios. Pagos de seguros médicos o de viaje. De pronto dentro del proyecto se propone que se realice un viaje a un X país para poder coordinar algunos asuntos técnicos o científicos y entonces se necesita contratar seguro médico de viaje. Estos seguros médicos o de viaje no son cubiertos con el presupuesto del proyecto. Adquisición de equipos, mobiliario, por ejemplo, no puedo comprar yo el teodolito, pero sí lo puedo alquilar. No puedo comprar una computadora, pero puedo alquilar la computadora. Adquisición de hardware, software o licencias de uso. Por ejemplo, no podría comprar una licencia de ArcGIS, que es lo que casi siempre preguntan. No puedo comprar una licencia de ningún tipo de software. Es decir, que el responsable de esta iniciativa de proyecto utilizará los fondos aprobados, una vez que se ha aprobado el proyecto, única y estrictamente en los rubros utilizados en los formularios de solicitud de proyectos o de cursos y actividades de capacitación. La siguiente, por favor. ¿Cómo me puedo enterar más acerca de la convocatoria PAT 2022? Puedo, por favor, ingresar a la página web www.ipgh.org en la sección de convocatorias o proyectos. Ahí está y pueden descargar el documento que contiene la convocatoria en extenso. Siguiente, por favor. Ahora bien, cada sección nacional maneja sus tiempos y de acuerdo a estos tiempos es importante conocerlos. Por ejemplo, en la sección nacional del Ecuador hemos elaborado un cuadro para guiarnos y a través de este cuadro poder también ir realizando las diferentes actividades y llegar a tiempo a cumplir con la convocatoria PAT de este año. Nosotros recibimos por parte de la Secretaría General la convocatoria el 9 de diciembre y fue difundida a través de varios medios como mail, redes sociales, página web, el 17 de diciembre. El taller de orientación lo estamos dando hoy. Por lo general dábamos únicamente a nuestros investigadores, miembros y aliados aquí en Ecuador. En esta ocasión la hemos abierto al público en general para compartir nuestras experiencias y en esto de la convocatoria de proyectos. El 23 de enero al 2 de abril, la Sección Nacional del Ecuador receptará las solicitudes para la revisión y envío de observaciones. Únicamente del 23 de enero al 2 de abril se receptan las propuestas de proyectos para la Sección Nacional del Ecuador. Para los demás países es importante que coordinen con su sección nacional y consulten hasta qué fecha les van a receptar las propuestas de proyectos o si no tienen una fecha delimitada. Del 5 de abril al 30 de abril, la Sección Nacional del Ecuador se encargará de gestionar las cartas de apoyo de los países que participen en las propuestas de proyecto de Ecuador y también gestionar algún otro documento, algún otro anexo, verificar que no falte ningún detalle, ningún documento, del 5 de abril al 30 de abril. Por favor, pilas quienes van a enviar a través de la Sección Nacional del Ecuador las propuestas, estar a tiempo y cumplir con las fechas para no quedarse fuera. Y finalmente, del 3 al 7 de mayo, nosotros enviaremos las propuestas a la Secretaría General a través del formulario online. Lo que hacemos es cada persona responsable de la propuesta va subiendo con acompañamiento de la Sección Nacional del Ecuador su propuesta a la Secretaría General, puesto que la propuesta se la sube a través de un formulario online y para poder subir esta propuesta al formulario online es importante tener y cumplir con todas las características, con todos los anexos que pide la convocatoria. Gracias. La siguiente.
Hasta aquí sería la primera parte. A continuación, les queremos invitar a ver un video institucional para poder dar continuidad al taller de proyectos. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Es un organismo técnico especializado de apoyo a las organizaciones de Estados americanos, a través de un trabajo colaborativo de 21 países a nivel panamericano. Cuenta con más de 90 años apoyando y contribuyendo decididamente al avance de ciencias que corresponden a su campo de acción: cartografía, geografía, geofísica, historia y ciencias afines. Además, se mantiene vínculos con múltiples organizaciones afines a las áreas de investigación del IPGH, mediante los cuales se brinda colaboración a los Estados miembros. La Sección Nacional del Ecuador IPGH ha promovido y fomentado importantes proyectos, concursos, talleres, seminarios, coloquios y webinar, destacando la gran capacidad de interacción entre los miembros de sus comisiones. Se contribuye legalmente con los resultados de investigaciones a través de publicaciones en revistas científicas. Perfecto, entonces según el cronograma planificado para la tarde de hoy, tendremos enseguida la segunda parte de la charla de nuestra estimada María José. Obviamente sin olvidarnos de comentarles que al final serán contestadas todas sus inquietudes, las mismas que se les pide de favor dejarlas en nuestro chat. Adelante, Majito, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Servio. Entonces continuamos con esta segunda parte del taller, que más bien tiene que ver con cómo voy a aplicar al PAT 2022. Entonces, si por favor me ayuda Servio con la presentación. Muchas gracias. Y bueno, esta segunda parte tiene que ver con cómo formular una propuesta exitosa. Ya conocimos brevemente de qué trata el PAT, cuáles son los tipos de iniciativa, cuáles son las características esenciales de la convocatoria de proyectos para que nuestra propuesta sea elegible. Si bien es cierto, ya conocemos que existen 3 tipos de iniciativa, tenemos que tener claro a qué tipo de iniciativa vamos a postular. En pantalla ustedes pueden ver, tenemos unos enlaces y en estos enlaces se encuentran justamente los lineamientos, es decir, los ítems que yo debo llenar para poder tener claro cuál es mi tipo de iniciativa y cómo voy a postular, ¿sí? Entonces es importante que nos descarguemos cada una de estas guías, cada uno de estos links. Están preguntando en el chat si vamos a tener los links. Por supuesto, vamos a pasarles la presentación y también vamos a pasarles los links para que ustedes tengan. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos justamente en pantalla los 3 tipos de guías. Aparentemente son iguales, pero en realidad dentro de lo que tiene que ver con la propuesta técnica varían, sobre todo el proyecto semilla con el proyecto de investigación. Dentro de estas guías hay ítems que piden especificar mucho mejor sobre justificar para qué es importante el proyecto, qué países están participando. Entonces es importante que leamos detenidamente cada una de estas guías. Recuerden, para la sección nacional del Ecuador deben elaborar su propuesta de acuerdo a los ítems que indica su respectiva guía y enviarlo hasta el 2 de abril del 2021. Si es de otra sede, es importante que coordinen con su sección nacional. La siguiente, por favor. Aquí tenemos en pantalla un nuevo anexo que ha salido en esta convocatoria PAT 2022 y es la carta compromiso. Esta carta compromiso está dirigida al secretario general
y incluye justamente como indica el nombre, es un compromiso de que va a haber un respaldo, sea económico o sea un respaldo valorado económicamente. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces una institución no está en la capacidad de dar dinero como tal, pero sí presta, por ejemplo, la ayuda de los científicos que trabajan, de los profesionales que trabajan en esa institución y que de acuerdo al número de horas que tienen para trabajar en el proyecto, eso puede ser valorado, ¿sí? O incluso el uso de laboratorios también puede ser valorado económicamente, ¿sí? Es importante no olvidar este nuevo anexo que ha sacado la convocatoria este año. La siguiente, por favor. Ahora, como les había mencionado al inicio, la convocatoria está alineada a la Agenda 2030. Por eso es importante que identifiquen en cuál de los objetivos de desarrollo sostenible se enmarca mi iniciativa y por qué. Y para poder saber, identificar en cuál de estos objetivos de desarrollo sostenible se enmarca mi iniciativa, yo les invito a que visiten la página de los ODS, lean más o menos de acuerdo a lo que ustedes crean que sea el objetivo al que se alinee su iniciativa, lean de qué se trata ese objetivo, cuáles son las metas en las que está involucrado ese objetivo y entonces ahí enfoquen, enmarquen su iniciativa en ese objetivo. El año pasado, por ejemplo, tuvimos algunas iniciativas que estaban supuestamente enmarcadas en todos los objetivos de desarrollo sostenible, en todos los 17 ODS, lo cual complicó para el momento de explicar cómo se enmarca mi iniciativa y por qué fue complicado para aquellos que indicaban que estaban involucrados todos los 17 ODS. La siguiente, por favor. Ahora, es importante formular mi propuesta identificando un problema. Cuando formulamos la propuesta identificando un problema, eso nos ayuda a justificar la importancia que tiene mi propuesta. Y es importante también contestarnos las siguientes preguntas. ¿Qué se sabe o se conoce de este tema o problema? Puse el ejemplo en Ecuador y la región. Ustedes pueden poner el ejemplo de su país y de la región. ¿Qué es lo que no sabemos y qué se podría descubrir a través de esta propuesta? ¿Qué han hecho otros para solucionar este problema o propuesta? ¿Por qué no ha sido suficiente? ¿Qué es lo que ha faltado para que se concluya y para que sea efectiva esta propuesta? ¿Qué se aprenderá con esto y cuál es el plus que yo le estoy dando? ¿Sí? La siguiente, por favor. Ahora, tenemos el cuarto tip, digámoslo así, es identifica cuál es el propósito principal de tu propuesta, es decir, causa-efecto. Esto nos permite identificar y redactar el objetivo general. Recordemos que del propósito de mi propuesta nace este objetivo general, nace el por qué yo quiero realizar o propongo esto al IPGH. Es importante, el quinto paso es identificar qué métodos o técnicas vamos a utilizar y por qué son mejores o complementarias que otros que de pronto ya hayan sido propuestas. Por ejemplo, qué aporte tecnológico, ambiental le estoy dando yo, ¿no? Y esto me ayuda a argumentar el por qué mi propuesta puede ser mejor a otra similar que posiblemente le están presentando o a otras que existan en otras organizaciones y que se están realizando. La siguiente, por favor. El sexto es identificar cómo se beneficia el IPGH con mi propuesta. Y esta es una de las más importantes porque esto me va a ayudar a convencer a las autoridades que revisan mi propuesta la importancia que tiene mi propuesta para el IPGH, ¿sí? Y ahí nos vamos a contestar las siguientes preguntas, ¿sí? Atrás, por favor. Perfecto, gracias. ¿Cómo se enmarca mi propuesta en la misión del IPGH y los objetivos de las comisiones? Si yo quiero saber cómo se enmarca mi propuesta en la misión del IPGH y los objetivos de las comisiones, nuevamente les invito a visitar la página web del IPGH, www.ipgh.org. Revisemos cuál es la misión, la visión del IPGH. Revisemos a esa comisión a la que yo quiero postular mi propuesta, cuál es el objetivo de esa comisión, cuáles son las líneas de trabajo de sus comités y grupos de trabajo. Siguiente, ¿cómo se beneficia el IPGH con mi propuesta en términos ya sea económicos, tecnológicos o de conocimiento? Recordemos que la misión esencial, primordial que tiene el IPGH es la difusión del conocimiento.
Y finalmente, ¿cuál es el beneficio a nivel regional que se conseguiría con mi propuesta? Es decir, ¿qué países se van a beneficiar? Al inicio decíamos que no únicamente tiene que beneficiarse mi país, sino también varios países de la región, que mi propuesta debe ser aplicable a varios países de la región, ¿sí? Entonces, ¿qué metas se pueden alcanzar o productos que se puedan obtener en términos de tecnología y de difusión del conocimiento? La siguiente, gracias. Séptima, elegir colaboradores estratégicos, es decir, especialistas o profesionales de diferentes ramas del conocimiento de cada una de las áreas o de las ciencias del IPGH en las que se esté enfocando mi propuesta de proyecto. Recordemos que tenemos 21 países que conforman y son parte del IPGH, es decir, que tenemos 21 países para elegir e integrar especialistas de estos 21 países a mi propuesta de proyecto. La siguiente, por favor. Ahora, tomemos en cuenta si son 21 países. Si cada país enviara alrededor de 10 propuestas, ¿sí? Entre 10 a 8 propuestas, serían alrededor de 200 propuestas que las autoridades del IPGH van a revisar. Entonces es un tema bastante cansado, tedioso, complicado. Y ahí es importante que la redacción de mi propuesta primero sea clara, sin faltas de ortografía. Seguramente si yo veo una propuesta que ya empieza con faltas de ortografía, ni siquiera le voy a querer leer, ¿no? Igual si argumento y redundo en las argumentaciones, es decir, creo testamentos, también le voy a cansar y no van a querer terminar de leer mi propuesta. Debo usar como estrategia límites para cada párrafo, uso de signos de puntuación, uso correcto de palabras homófonas, evitar en la redacción el uso de primera persona, es algo que se ve bastante. Entonces no voy a colocar la propuesta que he diseñado, sino voy a colocar la propuesta se ha diseñado, siempre redactar en tercera persona. Uso correcto de frases prepositivas, evitar en el texto palabras y lenguaje en condicional simple, que eso le quita poder a tu propuesta. El colocar tendríamos, podríamos, conseguiríamos, no, eso le quita poder y le vuelve negativa la propuesta de alguna manera, ¿sí? Más bien tengo que utilizar un lenguaje que le convenza a quien está leyendo de que esta iniciativa es posible realizarla. Entonces vamos a colocar implementaremos, produciremos, tendremos, ¿sí? Ese tipo de palabras que sí convencen al lector de que mi propuesta es realizable. Y sobre todo no ser demasiado ambiciosos en la propuesta. A veces queremos realizar cosas que quizás sean alcanzables en 10 años, pero es importante tomar en cuenta que las propuestas de proyectos de IPGH no deben durar más allá de 2 años, ¿sí? La siguiente, por favor. Y el paso 9, cumplir con todos los requisitos para cada modalidad antes de llenar el formulario online. Entonces, recapitulando, para que una propuesta se considere válida por IPGH, deberá, una vez aprobada su propuesta por su sección nacional, contar con los siguientes documentos o anexos. Primero, las cartas de compromiso de los involucrados en el proyecto, es decir, de los investigadores, de los profesionales, de los expertos, de los especialistas que están participando en mi iniciativa de proyecto. La carta donde se comprometen a participar en el proyecto, ¿sí? Qué mejor si viene con un logo de la institución a la que pertenece ese investigador, ese especialista. Siguiente, las cartas de las secciones nacionales del IPGH que están participando. Como habíamos comentado, mínimo deben participar 3 estados miembros del IPGH. Entonces debo contar al menos con esas 3 cartas de apoyo. Sí, que mejor si cuento con cartas de apoyo de la mayor cantidad de países, sí, mucho mejor si fueran los 21 países, ¿sí? Cartas de las instituciones copatrocinadoras, que es otro ítem que solicitan como requisito también. La institución copatrocinadora es la que va a cofinanciar de alguna manera el proyecto. Ya habíamos hablado que no únicamente puede ser un apoyo económico como tal, pero sí un económico valorado, por ejemplo, en la aportación de servicios, uso de laboratorios, la prestación de servicios de los científicos, etcétera. ¿Sí? También es importante que contenga el plan de trabajo
cronograma y presupuesto. Es importante que se detalle más o menos cuánto tiempo tengo yo estimado para realizar este proyecto y para qué estoy pidiendo el rubro que le pido al IPGH. Si yo pongo $15,000 que necesito, debo indicar el por qué estoy pidiendo esos $15,000. De alguna manera justificar, ¿sí? Se necesita tanto para alquiler de equipos, tanto para trabajo de campo, tanto así. Y finalmente, carta del presidente de la sección nacional que respalda la iniciativa. Aquí en la sección nacional del Ecuador, una vez que hayan cumplido con todos los requisitos y que tengan todos los documentos, se emite la carta del presidente de la sección nacional. Y con ello, el líder de esta propuesta ya está en capacidad para subir todos los requisitos, los datos al formulario online. Recordemos que los formatos de estos documentos deben estar en PDF y deben tener una extensión de máximo 10 megabytes. La siguiente, por favor. Como últimas recomendaciones, es importante que diseñes tu propuesta para proponer resultados, productos innovadores, no ideas. Recuerde que las autoridades del IPGH van a aprobarle el financiamiento de iniciativas con actividades claras, realizables y de impacto a nivel regional, que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible, que estén alineados a la misión de las comisiones, a la misión del IPGH, a los objetivos de las comisiones. Recuerde también que la prioridad en este año está enfocada en temas relacionados a la pandemia del COVID-19. No hay que ser ambiciosos con la propuesta, recordemos que a veces menos es más. Es importante también tener el respaldo de instituciones copatrocinadoras para el financiamiento, así como para el asesoramiento tecnológico y o científico. La siguiente, por favor. En pantalla tenemos cómo se ve al momento de ingresar a la página web de IPGH.org, ¿sí? Y al momento en el que le damos clic en el programa de asistencia técnica 2022, la convocatoria. Entonces, si ustedes ven en pantalla y tienen un enlace a consultar la convocatoria PAT 2022, si ustedes hacen con el scroll más abajito, ustedes van a encontrar que tienen los tipos de proyecto. Aquí está consultar convocatoria PAT 2022, carta compromiso. De ahí pueden descargar dando un clic el formato de la carta compromiso. Y el momento en el que quieren leer los lineamientos a más profundidad, a mayor profundidad sobre cada uno de estos tipos de iniciativa, tenemos proyecto semilla, proyecto de capacitación, proyecto de investigación. Por favor, la siguiente. Muy bien. Muchos se preguntan, pero ¿de dónde saco yo cómo lleno los datos al momento en el que ya tengo toda la información, todos los documentos? Al ingresar y dar clic en Proyecto Semilla, pongamos este ejemplo, ahí dice formulario de registro y este es el formulario en línea. Al darle clic ahí, le va a aparecer la siguiente imagen. ¿Sí? Le va a aparecer esta imagen donde usted va a llenar, como ya realizó todo el proceso, ya tiene su Word, su documento, con todos los datos que ha seguido en la guía, todas las respuestas, todas las argumentación, justificación, objetivos del proyecto, toda la información que recapituló. En este momento, aquí sí va a ser copiar y pegar. En este formulario online, usted va a hacer copiar y pegar cada uno de los datos que ya trabajó aparte en otro documento, siguiendo la guía para cada una de estas iniciativas. Hasta aquí, en cuanto a la formulación de las propuestas de proyectos, a qué tiene que ver con el PAT 2022. Por mi parte, les agradezco. Al final casi ya del taller se va a abrir un espacio para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada María José, por esta excelente participación. A continuación, las demás exposiciones serán acerca de las experiencias en formulación y envío de propuestas a la convocatoria de proyectos IPGH. En primer lugar, tendremos la participación de la doctora Rosa Cuesta. Bienvenida, Rosita. Buenas tardes, muchas gracias, Servio. Buenas tardes con todos, un gusto compartir esta tarde con ustedes. Quiero aprovechar la
la ocasión para saludar. Veo algunas caras conocidas, algunos amigos y colegas muy apreciados. Un gusto saludarlos a la distancia. Voy a compartir mi presentación. Perfecto. Muchas gracias. Primeramente quisiera agradecer la invitación de la sección nacional del IPGH Ecuador. Para mí es un gusto compartir un poco sobre las experiencias de proyectos ejecutados con asistencia técnica del IPGH. Para comenzar, quisiera indicarles que he tenido la oportunidad de participar en 3 convocatorias de asistencia técnica del IPGH. La primera fue en el año 2016. El trabajo presentado fue la metodología para la elaboración de atlas rurales en Latinoamérica. En esa oportunidad, el proyecto contó con la participación de Ecuador, Argentina y Paraguay. La segunda experiencia fue en el año 2018. El proyecto presentado fue metodología para el análisis de las políticas y prácticas de desarrollo y ordenamiento territorial en América Latina, casos de estudio de Ecuador, Paraguay, Argentina y México. En este proyecto participaron, claro, Ecuador, Argentina, México, Paraguay y Francia. Y la última experiencia es en la convocatoria 2021. El proyecto presentado es la generación del prototipo GEDUCA de las Américas. Para este proyecto he tenido la suerte de contar con la participación de estimados colegas y amigos de Argentina, de México, de Paraguay, de Colombia, de Brasil, Chile y República Dominicana. En función de estas experiencias, quiero compartir con ustedes, se podría decir, varios tips que permitirán que las iniciativas presentadas por ustedes puedan tener acogida dentro del IPGH. La primera que quisiera compartir con ustedes es mencionar que es muy importante revisar con mucha atención los manuales de postulación. Sí, les recomiendo revisar estos manuales para identificar de manera clara cuál sería la categoría que mejor se adapte a mi postulación, es decir, lo que nos había compartido María José en su presentación inicial. Es decir, mi proyecto o mi iniciativa se ajusta más a un proyecto semilla, a un proyecto de capacitación, a un proyecto de investigación. Sí, esto hay que tener muy en claro para que la propuesta que yo envíe tenga mayor factibilidad de ser auspiciada por el IPGH. Igualmente, hay que tener en cuenta las fechas límites importantes, pues es una convocatoria cerrada que no tiene prórrogas, entonces las fechas límites son muy importantes de considerar. Otro aspecto importante también es revisar la lista de proyectos aprobados en años anteriores. En la página web del IPGH, ustedes tienen, ahí les he colocado unos 2 links, ustedes tienen una lista de proyectos que han sido aprobados en años anteriores, en convocatorias de años anteriores. Ustedes ahí van a poder revisar qué tipo de proyectos han tenido el auspicio del IPGH y ustedes van a poder organizar su propuesta de mejor manera y también van a poder proponer temas nuevos, ¿no? Que van a tener mayor acogida ante el IPGH. Otro tips que se les puede compartir con ustedes es formular la propuesta de un proyecto que pueda ser replicado en los otros países del orbe latinoamericano, ¿sí? Como bien dijo María José, lo ideal es proponer un proyecto que no solo tenga una incidencia nacional o local, ¿sí? Siempre van a ser mucho mayor acogida proyectos que puedan ser replicados en otros países. En este sentido, la presentación de metodologías, considero yo, son campos que tienen una buena proyección dentro del IPGH. Los proyectos igualmente tienen que tener una vinculación directa con los ODS y, por supuesto, con la Agenda Panamericana. Sí, esto es una condición creo que muy importante para todos los proyectos, entonces esto hay que tenerlo mucho en cuenta.
Otro aspecto importante también es establecer proyectos que interesen a varias comisiones del IPGH. Esto está relacionado con el trabajo multidisciplinario, es decir, proyectos que se vinculen con temas cartográficos, geográficos, históricos, ¿sí? De la parte de la geofísica. Sería muy importante para que la iniciativa tenga mayor acogida. Algo que es sumamente importante es tomarse el tiempo necesario para organizar la red de investigadores que apoyen la iniciativa. Esto lleva su tiempo, organizar a colegas que estén interesados en apoyar nuestro proyecto, en contar con sus cartas de auspicio, en contar con las cartas de auspicio de las secciones nacionales, lleva su tiempo. Por experiencia, más o menos en la ejecución de los otros proyectos, en organizar toda esta red de colaboradores y de investigadores, más o menos lleva alrededor de 2 meses a 2 meses y medio, ¿sí? Entre yo lograr conectar con el investigador que me interesa a mí, en encontrar el investigador que tenga los conocimientos y experiencia para desarrollar el tema que yo estoy proponiendo, es también muy importante y lleva su tiempo. Esto está de la mano con la importancia de buscar colegas que tengan amplia experiencia en el tema propuesto. Esto considero yo es muy importante, pues todas estas consideraciones suman a que mi propuesta sea más llamativa y por lo tanto tenga mayores posibilidades de ser auspiciada. Finalmente, quisiera indicar que es importante invitar a participar en las propuestas a países que no hayan participado antes, ¿sí? Es decir, a países que no hayan enviado propuestas del IPGH. Esto se puede encontrar en la lista de proyectos aprobados anteriormente, ¿sí? Como les había indicado, el IPGH tiene colgado en su página todos los proyectos aprobados. Igualmente tiene registrado qué países presentan esta propuesta y qué países apoyan las propuestas. Entonces, uno claramente ahí puede encontrar qué países aún no han participado dentro de estas convocatorias que son muy importantes a nivel latinoamericano. Para finalizar, quisiera indicarles 3 aspectos muy importantes, especialmente para todos los colegas ecuatorianos que decidan presentar este año sus postulaciones, y es indicarles que los formularios realmente son muy fáciles de llenar. Realmente los ítems que nosotros tenemos que completar no son nada complicados, son cuestiones básicas al presentar un proyecto que está buscando financiamiento, básicamente una descripción muy clara del proyecto, cuál es el objetivo, cuáles son los alcances, con qué colegas voy a trabajar y al final manejar un esquema o un cronograma de trabajo e indicar el presupuesto. En rasgos muy generales, de eso se trata el formulario, entonces realmente es muy fácil llenar este formulario. En segunda instancia, y algo muy importante y que quiero destacar, es que en todo momento se cuenta con la asistencia de la Sección Nacional del Ecuador. Esta es una gran ventaja que nosotros como ecuatorianos tenemos. Realmente la organización de la Sección Nacional del IPGH en el Ecuador es muy buena. Los profesionales que están a cargo del área de proyectos, en este caso María José, siempre está dispuesta a solventar todas las inquietudes que nosotros tenemos, nos ayuda con todos los consejos necesarios para que nuestra propuesta realmente tenga acogida ante la convocatoria del IPGH general. Y esto permite que nuestros proyectos realmente tengan una fortaleza muy grande que tal vez en las otras secciones nacionales de los otros países no la tengan. Y finalmente, con esto quiero terminar mi intervención, es indicar que la sección nacional también se encarga de gestionar muchos de los documentos necesarios para la postulación. En este caso son las cartas de apoyo de las otras secciones de los otros países, pero siempre manteniendo y guardando mucha atención a las fechas límites. Por eso es muy importante preparar con la debida antelación nuestra propuesta, pasar al proceso de revisión por parte de la Sección Nacional del Ecuador y tener el espacio y el tiempo suficiente para gestionar todos los documentos que se requieren para culminar de la mejor manera con la postulación de nuestros proyectos.
Espero que esta experiencia, estos puntos indicados a través de mi experiencia al presentar varios proyectos para apoyo del IPGH les sea de utilidad. Estoy a las órdenes. Cualquier pregunta, con gusto, al finalizar, me parece la intervención de todos los invitados. Y realmente indicar una vez más el agradecimiento a la invitación a participar en este taller a la Sección Nacional del Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Rosita Cuesta. Siempre estas recomendaciones serán bienvenidas por aquellos quienes están interesados en presentar los proyectos el año que viene. Entonces, este año, perdón. Antes de pasar a la siguiente exposición, quisiera recordarles a todos quienes están interesados en recibir su diploma digital, su certificado digital. No se olviden dejar su comentario en el chat para nosotros, mediante esa opción, poder registrar su asistencia y seguir los pasos que se enviaron vía correo electrónico en el recordatorio de este webinar. En el caso de que no lo recibieron, es importante que revisen de pronto en la bandeja de correo no deseado, y si no, nos envían un correíto y nosotros les daremos las indicaciones correspondientes. A continuación tendremos la participación de la doctora Guadalupe Soasti. Su micrófono, estimada Guadalupe. Gracias, perdón. Excelente. Buenas tardes, gracias. Gracias a la invitación que se me hizo desde la Secretaría General del IPGH de la sección del Ecuador y en particular de la coordinación de proyectos. En la tarde de hoy, si es que Servio me colabora compartiendo mi presentación, quería hablar con ustedes, exponerles sobre todo respecto del proyecto que yo ejecuté durante el año de 2018. La siguiente, por favor, Servio. El proyecto que se presentó en el 2017 para ejecutarlo en el 18 tenía como título La circulación de textos españoles de enseñanza, fundamento de la educación de los ciudadanos en Ecuador, Colombia y Perú durante las 3 primeras décadas del siglo XIX. Inicialmente este proyecto me pareció de manera particular un poco atrevido, pero luego pues resultó ser un proyecto que llamó la atención. Tuve como instituciones contraparte e instituciones participantes a la Academia Nacional de Historia del Ecuador, de la cual soy miembro de número, al Archivo General de la Nación en Colombia y la Universidad Católica del Perú. De estas dos instituciones participé yo como miembro de la coordinadora del proyecto y miembro de la academia, y tuve también la colaboración del doctor Armando Martínez, que fue el responsable del proyecto en Colombia. En ese momento el doctor Martínez estaba de director, o estuvo más bien de director del Archivo General de la Nación, lo cual nos facilitó muchísimo su presencia y el trabajo. En el Perú contamos con la participación del doctor Carlos Contreras. Él fue el responsable del proyecto en el Perú. Él es un investigador, historiador reconocido en Perú, no solamente profesor de la Universidad Católica, sino investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Con la presencia de estos y el apoyo de estos dos colegas, el proyecto, la siguiente, Servio, por favor, se planteó como objetivo elaborar un catálogo bibliográfico de los textos españoles que circularon y fueron utilizados en la formación de los ciudadanos ecuatorianos y colombianos durante la primera mitad del siglo XIX. Y quiero señalarles en este punto de que si bien el proyecto fue marcado en todos esos lineamientos de los cuales nos hablaron tanto María José como Rosita, al final en el desarrollo ya del proyecto y sobre todo en el levantamiento de la información fueron importantes dos cuestiones. Uno, que los textos que nos fueron apareciendo no solamente eran no pudimos circunscribirlos solo a España. Fue tal la abundancia de textos de otros países de Europa, sobre todo, y de Inglaterra, que se
aspecto geográfico de circunscripción, pues tuvo que ser ampliado en el transcurso del proyecto. En cuanto al catálogo, pues más adelante en los logros les indicaré cómo quedó estructurado. Como objetivos específicos de este proyecto fue el de construir una base de datos que contenga la información sobre textos, como les digo, ya no solo españoles, sino todos los que aparecieron, en las principales bibliotecas y seminarios de las ciudades de Quito, Lima y Bogotá. Fue tan la cantidad de bibliotecas históricas que hubieron en estas ciudades que tuvimos que circunscribir el levantamiento de información a solamente 5 máximo bibliotecas por ciudad. Lo que se pretendía también como objetivo de este proyecto, objetivo específico, fue la de contribuir con el desarrollo de trabajos de investigación histórica en torno a la circulación de los conocimientos y su influencia en la enseñanza y formación de los ciudadanos, ¿no? Tanto Perú, Colombia como Ecuador, durante la etapa de formación de estas repúblicas de manera particular. Y esto también, como solapando, o más bien dicho, traslapando la intencionalidad de que se apoye al estudio, no de la historia de la educación comparada de estos 3 países, sino sobre todo a la circulación de las ideas, no solo con los conocimientos, sino también de las ideas. Se conoce que prácticamente hubieron planes de estudio estructurados desde España para ser aplicados acá a finales del 18 y la primera década del 19, que se manejaban en las diferentes universidades. Pero eso de alguna manera nos llevó a establecer que los textos que circularon tanto en Bogotá como en Lima y en Quito fueron los mismos. Los profesores no, las ideas tampoco. Siguiente, Sergio, por favor. La siguiente lámina tiene que ver, resumo de alguna manera los logros que se alcanzaron con el proyecto después de los 12 meses de trabajo. Algo importante que hay que señalar aquí es que, como bien decía María José, fue necesario hacer contratación de consultorías para poder levantar la información que fuimos encontrando en las diferentes bibliotecas. Aunque la mayoría de la información está digitalizada, la limpieza de datos para ceñirnos al marco del proyecto ya nos llevó algún tiempo. Logramos construir una base de datos en un catálogo con 5.094 registros de textos de enseñanza de los 3 países, ¿no? Los cuales están disponibles para consulta a los investigadores de los diferentes campos, tanto de la historia de la educación, historia de la lectura, historia de la ciencia, historia de las artes, como otros campos que tienen que ver con los textos y la enseñanza, ¿no? Esta base de datos está a disposición en la página web del IPGH México. No quiero decir lamentablemente, pero por ahora la disponibilidad de esta información se la tiene solamente en una hoja Excel con los datos que se les puede hacer como consulta personal, ¿no? Adicional a este gran levantamiento de texto, de número de registros de texto de los 3 países, se logró también hacer una colección de textos digitales. ¿Qué significa esto? Es decir, a esa base de datos que ya habíamos recogido, pudimos en algunos casos hacer la unión, digamos, de los links donde esos textos se pueden localizar, de tal manera que dando clic en el link se remite al texto, sea en una universidad de Norteamérica, de España, de Francia, de Inglaterra, o en algunas de las organizaciones que tienen y que son repositorios digitales de libros, ¿no? Con eso lo que se logra es tener, y digamos el investigador puede tener una copia en PDF de ese texto, que de otras circunstancias sería imposible, ¿no? El día menos en estos tiempos. Esto nos facilita a nosotros, o al investigador, sobre todo a los historiadores o los filósofos también, tener un acceso más directo de esa información y acercar o disminuir más bien los tiempos de investigación. ¿Cuáles serían los aciertos del proyecto que yo presenté? Como yo les decía en un momento, al inicio a mí mismo me pareció un poco atrevido, pero luego leyendo
como bien nos señalaba Rosita, los manuales, los objetivos de los ODS, las líneas de investigación del IPGH, fue marcando en cada uno de estos y dándole cuerpo al proyecto, ¿no? Y encontrando de que sí era posible, que si bien lo había, inicialmente mi primera propuesta era solo en Ecuador, por los requerimientos que tiene el IPGH, obviamente logré constituir, obviamente con el apoyo de historiadores, amigos, colegas que me apoyaron en Colombia y en Perú. Es importantísimo, como bien ya señalaron las compañeras que me precedieron, que el proyecto tiene que estar planteado de una ejecutabilidad en el corto plazo, con los objetivos concretos, con objetivos medibles que les permitan al investigador y al equipo que vaya a trabajar en ese proyecto conseguir esos objetivos en 9 meses máximo, porque los 3 meses quedan, o sea, para esperar que lleguen los desembolsos o para la elaboración de los informes. La consecución de colaboradores con experiencia es importantísima, ya que pueden ser de diferentes áreas, de diferentes ciencias también, pero que por lo menos tengan no solamente la experticia, sino también el conocimiento del tema planteado y que les interese también el tema planteado, ¿no? Y que pertenezcan a instituciones de prestigio, que ellos sean personajes de prestigio y pertenecientes a instituciones de prestigio. Esto ayuda mucho a la hora de conseguir las cartas de apoyo de las diferentes secciones nacionales, porque los investigadores pueden no ser miembros de las comisiones en cada uno de los países, en las secciones nacionales, pero su currículum los avala para que la sección nacional brinde el apoyo, y ese fue mi caso. Así que la recomendación sería prácticamente como último y para finalizar esta. Éxito a todos los que pretenden presentar proyectos para la convocatoria 2022 y pues cuenten con la Secretaría, con María José y con la experiencia también de quienes ya hemos participado en estas convocatorias. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, estimada Guadalupe. Gran exposición que nos acaba de compartir en este momento. A continuación, quiero presentar a Hugo Ortiz, quien también hará su intervención en este instante. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto de compartir las experiencias sobre la aplicación a estos proyectos de asistencia técnica. Bueno, entonces continuemos. Básicamente en 2018 escribí una propuesta de proyectos. La idea de este proyecto era la caracterización y estadística de señales volcánicas en los Andes, casos de estudio Volcanes Reventador y Cotopaxi en Ecuador. La idea es que justamente tuvimos la reciente erupción en Guatemala de fuego, fue una tragedia regional, entonces justamente estábamos motivados por esta temática para escribir este proyecto. Entonces siempre es importante saber qué requiere la comunidad entender y tratar de plantear un proyecto en términos de esas necesidades. Básicamente este proyecto lo llevé a cabo con colegas de Estados Unidos y con colegas de Argentina, básicamente dos investigadores de renombre en el ámbito de sismología volcánica. Entonces, básicamente voy a tratar de resumir las cosas que ya lo han mencionado María José, Rosa y Guadalupe. Han sido bien acertadas sus comentarios. Entonces, básicamente, cuando estemos escribiendo un proyecto o cuando yo estaba escribiendo un proyecto, estas eran las preguntas que yo trataba de responder. Entonces, primero, ¿cuál es la hipótesis? ¿Qué es lo que queremos probar, no? Básicamente, después de qué es lo que queremos probar, es por qué lo queremos probar, qué lo hace interesante. Como les decía, era interesante por la coyuntura que había justo con la erupción de Cotopaxi, que estaba en nuestra memoria colectiva fresca, la erupción de Volcán del Fuego en Guatemala. Entonces, siempre está fresca esta cuestión de los volcanes en el ámbito panamericano. Después, básicamente, la siguiente pregunta que deben ustedes hacerse mientras están formulando el proyecto es
por qué el área de estudio o la herramienta o la metodología es la mejor que puedo yo usar para responder o testear esta hipótesis. De ahí tenemos que saber qué datos son los que vamos a recolectar o recopilar y justamente cómo estos datos van a ser interpretados, es decir, cuáles serían los resultados. Entonces, estos básicamente son las preguntas que ustedes deben hacerse mientras están formulando una propuesta de investigación. Ahora, ¿en qué forma se presenta esta propuesta? Es básicamente algo bastante genérico que María José bien lo ha explicado y básicamente tenemos formularios que están bien claros qué partes y en dónde las debemos ubicar. Pero generalmente lo que tienes es un título, por más pequeño que sea, por más pequeña que sea la cantidad de palabras del título, siempre un título llamativo siempre va a atraer la expectativa alta de los revisores. Entonces va a llamar la atención de los revisores, van a decir, bueno, queremos revisar esta propuesta. Obviamente un resumen del proyecto es súper importante, en donde uno prácticamente en un párrafo dice todo, ¿no? La introducción, la motivación, qué va a hacer y cuáles son o serían los resultados de la propuesta. Ahí tienes la extensión de esto, ¿no? Una introducción, la motivación, el plan de trabajo, indicador de resultados, que es bastante importante, saber cómo sabemos que estamos avanzando en esa propuesta de investigación. Algo que también es común en los proyectos de investigación es decir cuál es el mérito intelectual o realmente cuál es el impacto de esta investigación. Y finalmente ustedes tienen las conclusiones. Entonces, básicamente estas son las lineamientos básicos que ustedes deben tener al momento de redactar una propuesta de investigación. De ahí ya en las cuestiones específicas que hemos ido aprendiendo justamente ya en la aplicación a los fondos, es básicamente lo que ha dicho María José, es conocer la temática anual, siempre marcar, esto sí es bastante importante, ¿no? Siempre tenemos que enmarcar nuestra propuesta en el contexto regional. Por más interesantes que sean estos datos locales, siempre debemos incluir cómo estos resultados locales podrían ayudar a resolver tal vez una problemática regional. Entonces, eso es siempre súper importante acá, porque justamente esa es la idea de los proyectos de IPGH, ¿no? Que justamente las naciones miembros y los investigadores miembros se unan para resolver estos problemas que acaecen a la comunidad. Algo que también ya mencionó Rosa es justamente ver qué proyectos se han aprobado en los últimos años. Esto nos deja entender básicamente a qué tipo de proyectos se les están, por así decirlo, dando fondos para que comiencen sus actividades. Entonces, esto siempre es importante. Ustedes pueden entrar a la página del IPGH, ponen, por ejemplo, PAD 2018, PAD 2019, 2020, y pueden ver cuáles son las temáticas que se han ido o los tipos de proyectos que se han ido aprobando. Entonces, esto les puede mostrar justamente qué tipo de proyecto podría ser potencialmente beneficiado en el año en curso. Algo que también es súper importante es conocer a los miembros del comité evaluador. Entonces, generalmente las personas que están evaluando estos proyectos de investigación son los presidentes de cada comisión. Entonces, siempre es importante saber cuál es su background científico, qué les motiva. Entonces, básicamente, aunque esto siempre lo hablamos en mi universidad, entonces decimos, como lectores siempre somos lectores que tenemos un bias, entonces siempre nos gusta leer algo que nos atrae, ¿no? Entonces, siempre, si pueden ustedes de tal forma redactar ese proyecto que algún investigador del comité evaluador se sienta bastante emocionado sobre el tema, seguro va a tener al menos esta discusión ardua de si se lo va a financiar o no. Otra cosa que creo que es importante y algo que sí mencionaba María José es justamente en qué rubros nosotros podemos gastar el financiamiento que nos da el IPGH. Entonces, básicamente cuando ustedes ven en qué rubro se puede gastar, la idea es que esto es un proyecto de asistencia técnica. ¿Qué quiero decir a eso? Que si ustedes ya tienen un proyecto en curso, es decir, tal vez su universidad tienen un proyecto semilla, entonces este es
uno de los lugares perfectos para que ustedes le den continuidad a ese proyecto que ya tienen en curso o llevarlo a una segunda etapa de ese proyecto en curso. Creo que ustedes mostrando que ya el proyecto es funcional, que ya tienen un proyecto funcional y pedir ese financiamiento adicional, creo que es mucho más fácil y puede hablar muy bien de cuán factible va a ser su proyecto. Básicamente, esto también es importante. Creo que cada una de las comisiones tiene un monto específico asignado para cada año. Entonces, si ustedes pueden escribir o enmarcar su proyecto, no solo para una comisión, sino para varias comisiones, es más probable que sea beneficiado. Es decir, todas las comisiones pondrían su granito de arena para que su proyecto sea financiado. Mientras si solo piden ustedes a una sola comisión, es mucho más competitivo porque, digamos, ellos tienen que destinar más fondos del presupuesto que han sido asignados cada año. Entonces, esto es bastante importante. Como decíamos, como decía también, decían nuestras expositoras, pedir auspicios o colaboraciones a países que no han participado en propuestas recientes. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, una vez más, ¿cuál es el espíritu del IPGH? Justamente esta integración de los países panamericanos. Entonces, si ustedes comienzan a incluir investigadores, instituciones de países que, por ejemplo, no son muy bien representados como Haití, tal vez ustedes tienen ahí Panamá, entonces la idea es justamente ustedes ahí tienen el plus. ¿Por qué tienen el plus? Porque dicen, bueno, queremos hacer ciencia con estas personas que generalmente no hacen ciencia con el IPGH. Entonces, eso también le da un plus a su proyecto de investigación. Entonces, con eso yo terminaría mi presentación y quedo abierto a cualquier tipo de preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Hugo. Excelente participación. Entonces, en este momento, según el cronograma, vamos a dar paso a las preguntas del público, ¿no, Majito? Correcto, Servio, muchísimas gracias, sí. Perfecto. Bien, entonces, a ver, por aquí ya tenía listo. Nos dice Mauricio Mulas. Pregunta para María José Vizcaíno. ¿Existe alguna base de datos de los investigadores de IPGH de los diferentes países con su campo de experiencia para facilitar la búsqueda de colaboradores? Muchas gracias, buenas tardes nuevamente. Gracias, Mauricio, por tu pregunta. Me parece muy buena la pregunta porque en realidad de lo que yo conozco no existe una base de todos los profesionales de IPGH como tal, donde puedas tú consultar a alguien que te sirva para tu propuesta de proyecto. Sin embargo, como Sección Nacional del Ecuador sí tenemos una base de datos de todos nuestros miembros. En ese caso, lo que yo te recomiendo es que te contactes directamente con la sección nacional del país, con el que vaya a participar en tu propuesta de proyecto y a ellos les pidas que te faciliten profesionales que ellos conozcan. Excelente, muchas gracias, María José. David Carrera nos pregunta, buenas tardes, ¿nos pueden indicar en qué momento, o nos pueden repetir en qué momento se pide de las cartas de cada sede, por favor? Tengo pensado redactar un proyecto entre Ecuador y Perú. Muchas gracias, estimado David. Como habíamos comentado, dependiendo de la sección nacional a la que pertenezca, es importante que contacte a su sección nacional para que conozca el calendario de actividades que esa sección nacional tenga, cómo va a manejar la convocatoria de este año. En el caso de Ecuador, como les habíamos comentado, durante el mes de abril nosotros vamos a gestionar las cartas de apoyo, pero para ello es importante que en el caso de que usted sea de aquí de Ecuador, que usted ya tenga cuáles van a ser los profesionales, los especialistas que van a participar en su propuesta de proyecto. Y una vez que ya tenga las cartas de compromiso de esos profesionales, nosotros nos encargamos, le ayudamos a que se contacte con la sección nacional de esos países y poder obtener la carta de apoyo. No sé si alguien del equipo quiera acotar alguna cosa adicional.
no. Muy bien. Listo. Nos escribe Elías Armendáriz. Nos dice, buenas tardes. En 2020 presenté un proyecto y no salió favorecido por falta de fondos, según me han notificado. En esta nueva oportunidad, ¿puedo presentar nuevamente el mismo proyecto? Si este es el caso, ¿en qué cosa tendría que poner mayor atención? Eh, bueno, muchas gracias, estimado Elías. Qué bueno que estés pensando en nuevamente presentar tu propuesta de proyecto. Es una excelente propuesta. Entonces, lo que yo te recomendaría es que contactemos a más países, es decir, que consigamos el apoyo de más países, de otros profesionales que se sumen a esta iniciativa de proyecto y sobre todo poner énfasis en eso, en las cartas de apoyo de más países. El año pasado, si mal no recuerdo, teníamos 3 o 4 países que apoyaban la iniciativa. Sin embargo, es importante conseguir más cartas. Recordando el ejemplo de Rosita Cuesta, que tenía un montón de países que prácticamente apoyaron a su propuesta que ha sido beneficiada este año. Muchas gracias, Majito. Adrián Rodríguez nos indica, quisiera saber si existe alguna manera de postularme para formar parte de un equipo multidisciplinario. Bueno, no sé si le contesto yo misma. Sí, bueno, entonces, bueno, en la sección nacional del Ecuador nosotros tenemos 4 comisiones que son réplicas de las comisiones a nivel panamericano. Entonces, en el caso de que usted esté alineado a alguna de los objetivos de una de estas comisiones, podría postularse para ser miembro de una de las comisiones y entonces integrarse a este grupo multidisciplinario de trabajo. En el caso de universidades, ya es otra cosa, ¿no? No sé, mis compañeros podrían, compañeros expositores y compañeras de expositores podrían comentarles al respecto. Bueno, todavía como creo que todavía estamos tratando de desarrollar estos grupos multidisciplinarios, pero una primera instancia sería pertenecer a prácticamente los grupos de geofísica, cartografía, a las comisiones nacionales de investigadores de geofísica, cartografía, historia, entonces, entre otras. Entonces, básicamente lo que deberías tú hacer es postular a través de la sección nacional y ellos te ubicarían en la comisión que tu perfil mejor calce. Entonces, esa sería una primera aproximación. Todavía creo que estamos desarrollando esta base de datos regional. Creo que Natseli Guzmán en la Secretaría en México, ella está ya recopilando esta información, entonces tal vez con ella también se podría conversar para que justamente se te incluya en esta lista de investigadores donde nos dan información sobre proyectos, convocatorias, nuevos proyectos de investigación de entes multinacionales. Entonces, creo que por ahí podría comenzar tu búsqueda para pertenecer a este grupo, a estos grupos interdisciplinarios. Sí, perdón. Por otra parte, también se podría ir buscando en cada una de las páginas web de las sesiones nacionales donde aparecen los miembros de las comisiones, como en el caso del Ecuador. Y bueno, y básicamente, como decía Hugo, creo que es importante acudir a los grupos de investigación en las universidades. Son ahí digamos, los centros semillas donde están los proyectos de investigación, no solo los proyectos de investigación, sino los investigadores que tienen que pueden tener líneas muy afines al proyecto que se va a realizar. O lo otro es pues acudir a la red de amigos, de colegas que normalmente se va conformando a lo largo de nuestra vida académica, ¿no? Por la asistencia a congresos o a seminarios, participación. Entonces, ahí ya tú puedes tener una primera instancia de buscar esos colaboradores. Y ahorita acabo de ver que Oscar Ávila nos pone que existe ya la red panamericana de investigadores, que muy posiblemente está en la página web del IPGH general. Eso nada más. Muchísimas gracias, estimada Guadalupe.
Eh, Mientras se propone alguna otra pregunta, quería eh, invitarles a todos los asistentes a que por favor nos ayuden llenando una pequeña, una muy breve encuesta, la cual nos sirve de mucha ayuda para poder mejorar estos eventos que realizamos en la sección nacional. Nuevamente agradecerles desde ya a todos quienes se sumen a la contestación de esta pequeña encuesta. Justamente en este momento en el chat acabo de dejar el link para que al terminar la sesión de hoy puedan abrirlo y este, llenarlo. No les llevará más de un minuto el hacerlo. Desde ya, muchas gracias. Por ahora no hay más preguntas. No sé si de pronto nos quieran indicar algo antes de ir finalizando ya la sesión de hoy. Por mi parte, agradecer a todas las personas que nos acompañaron esta tarde de hoy, indicarles que revisen muy bien cada uno de los formatos para cada iniciativa, no se olviden de cumplir con todos los requisitos, de anexar todos los documentos, eso es muy importante para que una propuesta sea elegible. Los tips para cada iniciativa creo que ya lo hemos dado, tanto mis colegas como mi persona. Entonces, estar muy atentos a cada uno de esos detalles, cumplir sobre todo con las fechas propuestas. Para la sección nacional del Ecuador, ustedes pueden visitarnos en la página web www.ipgh.go.es y van a encontrar el calendario donde está justamente descrito, de acuerdo a cada actividad, las fechas límites para cada una de estas actividades del PAD 2022. Y por mi parte, muchísimas gracias y felicitaciones también a mis compañeras y compañeros de esta tarde de hoy. Muchas gracias por la Buenas invitación, María tardes. José. Gracias, María José. Gracias a todos y buenas tardes. Entonces, para Gracias, terminar, buenas tardes. muchas gracias. Para Gracias. terminar entonces el webinar de hoy, quiero dar la palabra al magíster Ramiro Pazmiño, secretario técnico de la sección nacional del Ecuador del IPGH, para la finalización y agradecimiento. Muy bien. Felicitaciones, María José, por su exposición. Muchísimas gracias a nuestros expositores invitados. Gracias por sus importantes recomendaciones. Resalto, por ejemplo, una de ellas, el buscar integración a nivel regional a través de los proyectos. Esta se constituye incluso en una premisa fundamental del IPGH. Gracias a todos por su presencia virtual, gracias por su interés a través de las preguntas, ahora ante esta nueva modalidad ya mundialmente común en nuestros días. Dejamos constancia de nuestro compromiso de servicio y de mejora continua para continuar siendo un referente en el ámbito internacional en cumplimiento a nuestra misión de servicio a la sociedad y de una de nuestras principales competencias, la elaboración de proyectos que permitan satisfacer necesidades y dar solución a problemas de nuestra sociedad en el ámbito panamericano. A quienes tienen, y veo por los chats, que así preguntan, mayor interés en ser parte de la sección nacional o solventar mayores dudas, las puertas están siempre abiertas de la sección nacional. Estamos a las órdenes a través de todos los medios tecnológicos disponibles. En este mes nos encontramos planificando una muy buena agenda relacionada a exposiciones dentro del ámbito virtual, planificando con cada una de las comisiones que a través de la página web estará a disposición de todos ustedes. Finalmente, les envío un abrazo fraterno para todos en esta grave situación que estamos viviendo a nivel mundial con motivo de la pandemia. Mis mejores deseos porque mantengamos un pensamiento positivo, solidario y responsable. Por favor, cuídense mucho, que pronto estaremos mejor. Damas y caballeros, muchas gracias. Gracias también. Hasta luego, gracias.